No te lo vas a creer, pero qué buenísimo. Te va a partir. Lo contó ayer Cayetana, ¿verdad? Que es un Boy Scout. Es un niño vestido de gilipollas guiado por un gilipollas vestido de niño. Que me da algo. En fin, yo también fui gilipollas, pero como era scout, yo al menos tenía excusa. El podcast de Dronte, el podcast de Dronte, es que tiene un mal micro, no es que grabe en el monte. Efectivamente, ayer, gracias a Cayetana Álvarez de Toledo, una de las periodistas de moda del momento, estuvimos hablando de los scouts. Fue una tontería. Íñigo Errejón, en una entrevista con Vanity Fair, comentó que había sido scout y que aunque los nudos no se le daban bien, el fuego y el morse se le daba guay. Y claro, a Álvarez de Toledo le hizo gracia. Que yo lo entiendo, ¿eh? Alguien dice scout y tu cabeza se va automáticamente a Estados Unidos. Y uniformes ridículos llenos de insignias, galletitas de mantequilla de cacahuete y chavales haciendo fuego solo para tostar nubes mientras cantan canciones. No sé, es como si te dicen tuno. O mejor, es como si te dicen politólogo. El cuerpo te pide guasa. Y claro, a Álvarez de Toledo también se lo pedía. Seamos indulgentes. No se tiene todos los días la oportunidad de meter en la cabeza de nuestros lectores la imagen de Íñigo Errejón vestido de Boy Scout. Así que ella se lanzó a la piscina. Ni que decir tiene que era una gracieta, que no es un artículo que merezca una crítica seria porque se descalifica el solo. De hecho, este artículo solo existe porque el debate político español está en ese momento dulce en que es mejor pillar a alguien haciendo el ridículo que refutar sus ideas de forma seria y pausada, ¿no? Porque nos hemos convencido todos que las fake news son una especie de pandemia que no podemos evitar. Pero, claro, aunque no me voy a hacer el ofendido, no nos hemos hecho un podcast para ir de tranqui. Y cuando una primera espada del periodismo patrio te da un pase de golpe, uno va y lo remata. ¿Que podíamos estar hablando hoy del juicio del Procés? ¿Que empieza? Sí. O también podemos estar hablando de la moción de censura contra Teresa May. Pues también. O de la masturbación del cangrejo rojo de río australiano en la cuenca del Mississippi. Más raro, pero sería posible. Pero, ¿qué quieres que hablemos de gilipollas, señora Álvarez de Toledo? Pues te va harta. No os voy a hablar de Baden-Powell, ni de la compleja historia que llevó al escultismo a convertirse en uno de los movimientos juveniles más grandes y diversos del mundo. Ni siquiera os voy a hablar del emporio de las galletitas que tienen las Girl Scouts en Estados Unidos. Sobre todo, ¿no? Os voy a hablar de lo que pasó en España, donde la práctica escultista sufrió un parón que ni el de Despacito, y la clave para entenderlo está en los últimos años. Yo soy el primer crítico con el movimiento Scout y con ciertos elementos que podríamos llamar de su programa eminentemente educativo, por insuficiente. Pero la práctica del escultismo ha cambiado mucho, ¿no? Lo que ha conservado es un universo simbólico muy particular y un corazón que combina cierta tradición estoica del ejército remozada con lo mejor de la pedagogía progresista y la nueva escuela de finales del 19 y de principios del 20. Tanto es así que siempre se ha llevado mal con los regímenes no democráticos. De hecho, sorprendentemente para algunos, está muy, muy alejado de la visión militarizada, clerical y rancia que solemos tener. De hecho, en España, el principal enemigo del escultismo siempre fue el nacionalcatolicismo. Muchos uniformes y saluditos, pero a Franco no le caían bien. Sin ir más lejos, el 22 de abril de 1940... el Ministerio de Gobernación español suspendió las actividades de la Asociación Nacional de Exploradores de España. Algunos grupos, como la Patrulla del Canguro de Cádiz, hicieron caso omiso a la prohibición y seguían haciendo escultismo. Esto es, actividades juveniles al margen de las flechas y los pelayos de la falange. Y lo hacían literalmente a escondidas, escondiendo sus banderines y sus uniformes dentro de las mochilas cuando se iban al campo. Pero en general, el escultismo se desvaneció por la prohibición. Hasta los años 50. Que en ese momento los grupos Scout empezaron a aparecer de nuevo en el país, de la mano pues de antiguos exploradores que sentían añoranza o de curas modernos que importaban materiales pedagógicos de Francia, donde el escultismo católico había gozado de mucha fuerza. Rápidamente los Scouts se convirtieron en un canal flexible y protegido para canalizar todas esas prácticas de educación popular que tenían una amplia tradición en el país. Si como señalan algunos historiadores, la guerra civil fue una lucha entre maestros y curas que ganaron los segundos, los incipientes grupos de exploradores eran una reorganización de los primeros, o siendo un poco más estricto, del espíritu
pedagógico que existía antes de la guerra. El escultismo se convirtió en una escuela de democracia, como lo eran las asociaciones de vecinos, los sindicatos independientes, los grupos católicos críticos o las organizaciones estudiantiles. Había un creciente sector de la población que estaba haciendo suya la frase de Manuel Bartolomé Cosío, el presidente de las misiones pedagógicas, esa que decía que a España la salvación ha de venirle por la educación. Gente que creía, como dijera Terry Eagleton, a propósito de otra cosa completamente distinta, que educar a los jóvenes, igual que protegerlos de los asesinos en serie, debe considerarse una responsabilidad social y no una cuestión de beneficio económico. Los 80 fueron devastadores para todos los movimientos sociales y también lo fueron para el escultismo. Los scouts han estado viviendo en carne propia ese conflicto entre la privatización de las actividades al tiempo libre y la decadencia de los grupos juveniles. En las últimas décadas, los scouts han luchado con uñas y dientes para seguir haciendo lo que siempre han querido ser: una escuela viva donde construir un mundo mejor, que es el lema del movimiento scout mundial. Una forma de articular la sociedad civil, de cultivar personas libres e iguales, señores Álvarez de Toledo, que tanto le gusta, libres e iguales. Los scouts han luchado tanto contra esa imagen rancia que no hacen galletitas, y es una pena porque las galletitas de la Girl Scout norteamericana están tremendas. Ojo, yo no soy objetivo ni en lo de las galletitas ni en el resto de cosas que os estoy diciendo. Yo crecí en un grupo scout. Durante años fui monitor de un grupo scout. Conocí a mi mujer, amor de mi vida, en un grupo scout. Y tengo 3 docenas de libros sobre pedagogía del escultismo y educación popular en mi biblioteca. Por eso es mejor que no me hagáis caso cuando digo que yo estoy orgulloso del trabajo que hice y del trabajo que hace esa gente que entiende la educación como la tarea de captar la atención de los muchachos y abrir sus mentes, educar su carácter a cada uno de ellos, porque no hay dos iguales, y convertirlos en buenos hombres, como dijo Baden-Powell en 1922. ¡Qué gilipollas sois, chicos! Que sigáis haciendo todo cuanto de vosotros dependa para seguir siéndolo. Soy Javi Jiménez, esto es el podcast de Dronte, muy bueno y gilipollescos días, y recuerda que estés Dronte, este es tu podcast.